te pedimos que los cuides, te pedimos que seas tú hablando el día de hoy a cada uno de ellos, a cada uno de nosotros, así como me has hablado a mí a través de este mensaje y has redarguido mi vida, Señor. Padre Celestial, que cada uno de mis hermanos, Señor, sea tocado por el poder de tu palabra, por el poder transformador de tu palabra. Que salgamos de aquí no iguales, sino diferentes y desafiados a ser o mantenernos seguir siendo padres ejemplares. Gracias te damos. De todo lo que sucede aquí te damos toda la gloria. Y toma control de los niños que están arriba. Cuídalos, protégelos y bendícelos, Señor, y ayuda a las personas que los están cuidando. Gracias, Señor. Mi esposo leyó Génesis 6 del 1 al 8 y vemos la historia de ¿quién? ¿De quién? De Noé. Todos los que estamos aquí tenemos hijos e hijas y hemos conformado un hogar. Amén. ¿Y para cuántos de nosotros es un poco preocupante su desarrollo emocional, intelectual, social de nuestros hijos? Vivimos en una época que hay ¿cómo es? La diversidad de género, hombre, mujer y lo que quiera hacer. Vivimos en una sociedad que está permitiendo que antes lo que era negativo, ahora lo toma como positivo. Frente a una realidad como esa, que no se va lejos de lo que vivía Noé, nosotros tenemos como tener una preocupación de cómo se van a criar nuestros hijos. Porque si bien es cierto, mientras están en nuestra casa y son pequeños, son fácilmente manejables. Le pones conceptos, ellos te creen, pero a la medida que ellos van creciendo, tienen otras influencias externas, en las cuales ellos van a tener que tomar decisiones y papá y mamá no van a estar ahí, porque empezarán a tomar y a ser dueño de sus actos. Pero ¿cuán trascendente es para ellos nuestro ejemplo? ¿Cuán trascendente fue el ejemplo de Noé en esa época donde era depravado? El hombre se echaba con hombre, mujer con mujer, había una depravación, una falta de moral, una falta de creencia en Dios. Nada lejano a lo que nosotros vivimos hoy. Esa pregunta yo me la he hecho y yo creo que cada uno de nosotros nos la hemos hecho en el momento que dimos a luz y nos dijeron son padres. Creció en nosotros qué bonito, pero ¿y cuando crezca? Y el deber de cada uno de nosotros, por lo menos el mío, es le oro a Dios para que me ayude a guiarlos. Pero su futuro dependerá de lo que yo haya hecho hoy, en su niñez. ¿Por qué es necesario ser un ejemplo? Vayamos a Ezequiel 14. Del 14 al 16. Pero vamos hasta solamente el 14. No, hasta el 16 nos vamos, dice. Si estuviesen en medio de ellos estos 3 varones, ¿todos tienen? Noé, Daniel, Job. Ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hicieran bestias feroces por la tierra y la asolaren y quedare desolada, de modo que no haya quien pase causa de las fieras, y estos 3 varones estuviesen en medio de ellas, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados y la tierra quedaría. Qué impactante tiene que haber sido para Dios la vida de estos 3 hombres, que tenían, digamos que el don, tenían la característica de pedirle algo a Dios y Dios los perdonaba o los salvaba. En el caso de Daniel, y eso lo tenemos visto en Daniel cuando fue salvado del foso de los leones. Pero ¿por qué fue Daniel salvado del foso de los leones? No simplemente porque era niño lindo. Porque en Daniel 1:8 dice que Daniel decidió en su corazón no contaminarse. Al igual que Noé,
Daniel estaba viviendo en una época difícil. Y él propuso en su corazón no contaminarse. Y aún habiendo un edicto, él se mantuvo y prefirió hasta el final decir, muera yo, pero nunca darle la espalda a Dios. Eso hizo a Daniel alguien especial. Vemos también a Job, que a pesar de las pruebas que él pasaba y pasó, que le quitaron a sus hijos, le quitaron sus propiedades, él nunca maldijo a Dios. Dijo, Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Eran características de rectitud, de amor hacia Dios y compromiso, porque ellos habían conocido a Dios. Ellos tenían intimidad con Dios. ¿Cómo yo puedo, como padre, conocer a Dios? Orando. Algo que caracterizaba a estos tres hombres era la dependencia que tenían de Dios. Daniel ayunaba. ¿Y es donde salen los 21 días de ayuno de Daniel? Job era recto. Y Noé, en Génesis, dice que era justo y perfecto. Hoy voy a tocar la vida de Noé. Noé era tan íntegro que amaba a Dios con todo corazón y era temeroso de Dios, que no hay otro como él en su generación. Según en Génesis, vayamos a Génesis. Dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Que eso pueda decir Dios. Que con José, con Dios caminó José. Que con Dios caminó Víctor. Voy a destacar 6 características de Noé. La primera, amaba a Dios con todo su corazón. ¿Queremos ser padres ejemplares? La primera es amar a Dios sobre todas las cosas. Son pocas las veces en la Biblia que Dios expresa y se expresa así de alguien. Y es por eso que lo conocía a Noé. Porque Noé logró tener una intimidad con Dios, no una intimidad basada en que viniera una sola vez a verlo, traído en nuestra época, no porque viniera una sola vez a la iglesia. No veo a Noé dominguero. Para que Noé haya sido justo y recto, tenía que haber tenido una integridad, pero no de un día, sino era un caminar. Para que diga que Dios caminó, no quiere decir que Él estaba siempre con Él. Que dependía de Dios. Y solo esa dependencia que Él tuvo por esa pasión y amor que tenía hacia Dios, lo mantuvo en épocas difíciles. Pero cuando nosotros le damos poca importancia a la búsqueda de Dios, ¿cómo podemos decirle a Dios que lo amamos? Es como con su pareja. Si yo digo a mi esposo que lo amo, ¿él sabrá que lo amo? Puede ser, usted dirá, porque estoy casada, él sabe que lo amo. Pero todos necesitamos que nos digan, te amo. Y que lo digan, no solamente que lo digan, sino que lo demuestren. ¿Qué diría usted si su esposa lo ve cada 7 días? O que sí suele pasar, que sus hijos lo vean cada 7, 8 días. Ellos sabrán que usted es su padre porque lo ve en la casa, porque así se lo dijo la mamá al crecer,
pero no porque hubo una relación con Él. Lo mismo sucede con Dios. Si yo digo que amo a Dios con todo mi corazón, tengo que procurar amar a Dios sobre todas las cosas. Pero muchas veces el sobre todas las cosas es mayor que mi amor a Dios. Y si queremos ser padres ejemplares y queremos que Dios nos guíe, nuestra dependencia de Dios es importante. Tenemos que entender que nuestros hijos no buscarán a Dios solo porque usted los trae a la iglesia. Sus hijos no amarán a Dios solo porque usted le dice que tiene que amar porque es Dios. Sus hijos amarán a Dios porque van a ver un ejemplo en usted. Yo conozco el caso de una pareja de que era cristiano él y se volvió metafísico. Y el niño de 7 años entiende conceptos bien raros de la metafísica. Porque nosotros como padres, acá Piera, acá hay un puesto. Como padres somos influencia. Nuestro ejemplo es la única influencia que ellos van a tener. Ellos no van a conocer de Dios porque lo traigas a escuela dominical y le dejes el trabajo al ministerio de niños. Ellos lo van a conocer en la medida de tu testimonio y lo van a querer conocer en la medida de tu vida espiritual. Hay hijos de pastores que siendo pastores, sus hijos están en la calle. ¿Su ministerio le garantizó que sean cristianos? ¿Su pasión por la obra será que les garantizó que ellos estén sirviendo en la iglesia? No. Una vez contaba el caso de una pareja que venía peleando y era apariencia, y el hijo le daba coraje ver a la mamá y al papá alzando las manos en primera fila y moqueando. Él los tenía como hipócritas, porque al salir de la iglesia se seguían matando, se insultaban, se faltaban el respeto. Es duro. Nosotros podemos guardar una apariencia aquí de que amamos a Dios, pero quienes saben realmente lo que somos son nuestros hijos. Y cuando crecen, ellos lo van a decir. Si nosotros amamos a nuestros hijos, haremos lo que sea necesario por cambiar. Haremos lo que esté en nuestras manos por cambiar. Dios no está pidiendo gente perfecta, porque usted va a decir, no, Dios quiere a alguien imperfecto. No, estamos camino a esa perfección, pero Dios conoce mi debilidad. Pero algo que mi esposo y yo tratamos es de que ellos vean que hay una lucha en nosotros por cambiar. Que ellos vean en nosotros que somos seres humanos, pero que nos pedimos perdón. Que ellos vean que nosotros le oramos. Que ellos puedan ver que nosotros leemos la Biblia. Que nosotros le tratemos de inculcar, no solo decirle, ya oraste, sino vamos a orar. Hasta que nosotros no logramos entender que nuestro ejemplo es la única influencia, no cambiaremos a nuestros hijos. Otro punto es que era temeroso de Dios. Salmos 1. Me equivoqué en Salmos. No, el 6, perdón, 1:6. Porque Jehová conoce el camino de ¿quién? De los justos, mas la senda de los malos
perecerá. Yo me puse a buscar qué es temor, porque muchas veces nosotros como cristianos no nos acercamos al Padre porque tenemos una idea errónea de lo que dice la palabra de Dios, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces yo dije, vamos a averiguar qué es el temor a Dios, pero no es un temor de miedo, como lo tenían en el Antiguo Testamento, de que si hacían algo les caía un rayo y ahí lo fulminaba. Ese temor no es el que habla la Biblia en el pasaje de los Salmos. ¿Qué es el temor? El temor al Señor es la actitud del Hijo de Dios que reconoce teórica y prácticamente las exigencias de Dios. Es a la vez respeto, reverencia, amor y servicio fiel. Si digo que yo tengo temor, quiere decir que yo teóricamente conozco su palabra. Y su palabra me dice que no debo de mentir. Su palabra me dice que no debo de fornicar. Su palabra me dice que no debo de pleitear. Su palabra me dice que no debo de murmurar. Yo conozco y tengo respeto a esta palabra. Y creo sus promesas, como también creo en las consecuencias que habla ella. Porque la Biblia es clara con respecto a los pecadores, con respecto a los fornicarios, con respecto a los adúlteros, con respecto al mentiroso. Dios es claro. Dios no se maneja en tintas medias. No existe pecado blanco, pecado medio, colorado, anaranjado, rosa, porque el mundo eso es lo que dictamina. No, este es un pecado blanquito, así que no tiene... No, para Dios el mentir es igual que fornicar. Para Dios el pecado es el mismo. No, es que yo mentí, él fornicó, él es más pecador que yo. ¿Y dónde deja usted que sabiendo lo que no debía hacer lo hizo? Y las consecuencias están. Entonces, la persona que tiene temor a Dios, guarda la palabra, tiene respeto a ella y trata de estudiarla. Le pide a Dios que le ayude a cambiar. Porque si mentías y dejar de mentir no es fácil, pero es un cristiano que ayuna, que ora, que le busca a Dios y le dice, Señor, cámbiame, estar en mi vida me es difícil, es que me es más fácil mentir, o es más fácil fornicar, o es más fácil hacer otro tipo de pecado, pero depende completamente de Dios, porque le tiene temor. Pero una persona que peca y repeca, porque hay cristianos que les gusta pecar pero como que estuvieran en rifa, es un cristiano que no ha conocido a Dios ni su palabra y no tiene temor de Dios. La persona que se le es revelado Dios en su vida y realmente tiene temor a Dios, va a tener reverencia a lo que es esta palabra y va a vivir conforme a su palabra. Dice, entonces el temor de Dios es uno de los dones del Espíritu Santo, el cual inspira reverencia de Dios, el temor de ofenderlo y apartar del mal al creyente, moviéndolo al bien. Es el don que nos salva del orgullo, sabiendo que lo debemos todo a la misericordia divina. Por el temor de Dios se llega a la sublime don de la sabiduría. La persona que tiene temor de Dios tiene un concepto de sí mismo no más alto, no inferior, lo tiene equilibrado. Y sabe que todo lo que él tiene no es por sus méritos, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Porque todo lo que tenemos no es nuestro. Todo lo que tenemos es de Dios. Dice, este temor viene a mí si yo lo conozco y si en mí hay agradecimiento por lo que Él hizo en mí. Es saber que Él dio todo por amor a mí, que no escatimó nada ni a su Hijo para que yo sea salvo. Es sentir que dependo de Él para respirar, trabajar, para pasear, para ir a la iglesia, para hacer todo. Es tener un completo agradecimiento por Dios, por el favor inmerecido.
es saber que si tengo la salvación y la vida eterna, es porque un hombre decidió un día, llamado Jesús de Nazaret, morir en la cruz. Y si yo entiendo que eso es una gracia, y si yo entiendo que eso es un don, lo recibo con humildad. Y todo lo que venga a mí, todo lo que yo tenga o reciba de Él, es por su amor y su misericordia. Dice, pero en estos tiempos no se ve el temor hacia Dios, porque los hombres, aunque vienen a la iglesia, quieren seguir viviendo a su modo. La gente se siente en una iglesia, sí sabe que es moda hablar de Dios, es moda. En el Facebook hay gente que habla de Dios, hay gente que publica cosas muy bellas de Dios, pero la pregunta es, y eso es para que nosotros mismos nos pongamos a pensar, ¿todo lo que publico soy? Dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis. La gente viene, se sienta, escucha un lindo mensaje, le parece avivado el mensaje, Dios le habló, pero cuando sale no quiere cambiar. ¿Y por qué viene a la iglesia? Es que está buena. Son esas charlas motivacionales que uno necesita escuchar. Y cuando no son charlas motivacionales, es la palabra de Dios que fue lanzada para que nosotros seamos redargüidos y se ejerza un cambio en mi vida. Si yo tengo temor, sé que si vengo a la casa de Dios a buscarle, es porque Él está aquí. Y no solo aquí, sino donde yo voy. El problema es que pensamos que vengo a la iglesia y aquí se quedó Dios y yo salí y nadie me vio. Y algo que es claro es que Dios demandará de todo lo que nosotros hagamos en lo público. Juzgará mis obras. Todos, absolutamente todos vamos a estar delante de la presencia de Dios y Dios nos pedirá cuenta por cosas que pusimos y no hicimos, por cómo fuimos piedra de tropiezo para muchos, aún y mayor aún para nuestra casa. Nosotros estamos viviendo en épocas similares a las de Noé. Y al igual que Él, nuestro testimonio debe gritar que Él vive en mí. Aunque la gente, mis compadres, mis amigos de trabajo, se burlen de lo que yo creo, hago. Habrá gente que nos está rodeando, que cuando nosotros queremos cambiar, ahí va el cristiano, aleluya. Ah, ya dice que quieres cambiar. Y hay cristianos que, como dice el pastor, son los agentes 007, están encubiertos en el mundo. Tienen una labor específica, rescatar de una forma muy bien, como agentes, a las almas perdidas. Cuando ven a alguien en problema, dicen, ya, tranquila, soy cristiano. ¿Qué cosa? Yo soy cristiano. O si no, tiene problema, confía en Dios, ñañita. Dios está contigo, yo lo veo en mi vida, pero nunca dijo que era cristiano. ¿Cómo nos avergüenza decir soy de Cristo? Cuando Jesús en esa cruz nunca se avergonzó. Dice su palabra en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta semana escuchaba una prédica donde decía que la iglesia no tiene temor. La iglesia ahora en día está viviendo como que Cristo no viene nunca. ¿Qué hacía la iglesia antigua después de que se fue el maestro? Dice que predicaban, evangelizaban. Acá, ábrete una célula. Ay, que no puedo. Ay, ñañito, pues tienes que predicar a las almas. Ay, no puedo, es que el trabajo, que no sé qué. Y no quieren predicar. Yo le hago una pregunta. Si usted supiera que mañana viene Dios, ¿qué haría? Que Jesucristo viene por su iglesia, ¿qué haría? Yo hice esa pregunta a mis discípulos y dijeron, primero me arrepiento, segundo le predico para que se salven muchos. Pero ¿por qué esperar a eso? La palabra de Dios dice que vendrá como ladrón en la noche. Hay muchos que escuchan la palabra y no van a creer, pero es necesaria que esa palabra llegue a todo el mundo, para que cuando el Hijo venga, nadie diga, nadie me habló. Ahora, también está en, yo creo en la segunda venida de Dios, porque si yo no creo en la segunda venida de Dios, por eso es la tibieza. Noé fue conocido delante de su presencia y no le importó ser igual que el montón que decidió dar indiferencia. Noé, Dios le dice, construye el arca, porque voy a raer la tierra. Usted se imagina en la época de Noé, es como que Dios sí se ha visto todopoderoso, creo que dos, cuando le pide construir un arca al hombre acá y todo el mundo. Y es verdad lo que dice la película. Si a uno le viene y le dice Dios, hazte el arca, pero ¿cómo? Pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Dice que la gente se le burlaba a Noé. Dice que la gente seguía su vida normal. Cuidado. Pero Noé decidió marcar la diferencia. A Noé no le importó si se le burlaban. A Noé le importaba lo que Dios pensaba de él. Y por esa integridad y por ese temor que él tenía, halló gracia delante de Dios. Y yo debo de preocuparme de hallar gracia delante de Dios. No solo por mí, sino por mi familia. Pero muchas veces vivimos una vida muy individualizada. Vivimos egocéntricamente en yo. Yo quiero ser feliz, yo y mi trabajo, yo y mis metas. Y los hijos a un lado. Y no nos interesa si somos o no somos testimonio para nuestra casa, para nuestro hogar. Noé era el ejemplo y no le importó lo que el resto dijera. ¿Cuánto nos importa a nosotros lo que los demás digan? Y mayor aún, ¿cuánto me importa a mí lo que digan mis compañeros de trabajo? ¿Cuánto me importa a mí lo que digan mis amigos? ¿Cuánto me importa a mí lo que diga mi familia que no conoce a Cristo? Lo que sí sé es que si te avergüenzas, en el día que Él venga, también se avergonzará de ti. Tres, Noé era justo. Quise buscar el significado de justicia. Denota rectitud, un estado de ser recto, de una conducta recta, sea que juzgue en base a normas divinas o de lo que es
recto. Noé era justo, es un hombre justificado ante Dios por fe en la simiente prometida. Y fue justo en su conducta. No solo fue honesto, sino devoto. ¿Tenemos nosotros devoción? Sí, es devoción. Pasión. De que si no leo su palabra, me siento seco. Pasión de que si no vengo a la iglesia, me siento mal. Pero se nos es fácil alejarnos de Dios. Dice, no solo fue honesto, sino devoto. Su afán constante era hacer la voluntad de Dios. Dios mira con favor a quienes miran sinceramente a Él con los ojos de la fe. Es fácil ser religioso cuando la religión está de moda. Como les dije antes, está de moda ser cristiano. Está de moda hablar de Dios. ¿Tú escuchas a un católico hablar de Dios? ¿Tú escuchas a un testigo de Jehová hablar de Dios? ¿Tú escuchas a muchas sectas hablar de Dios? Y es de moda. Pero ¿será que es mi fe? Como decía una vez, yo puedo saber que hay un Dios, porque tenemos una revelación general, así es, ¿no? de Dios, por lo que vemos, por lo que creemos, por la natural, porque todo me indica que hay un poder sobrenatural. Yo tengo una concepción de que existe de Dios, ¿no? Porque la otra opción es que existan los ovnis, ¿no? Pero yo tengo la convicción y yo puedo saber de Dios, que hay un Dios allá arriba, pero otra cosa es conocer a Dios. Eso es lo que hacía que Job pudiera ser justo. No, que en esta época es difícil ser recto. Vaya que sí. Daniel propuso no contaminarse. Y propuso cuando hubo un edicto y no podía orar, él siguió dependiendo de Dios. Y aún cuando lo quisieron los leones, él dependía de Dios. Y solo Dios y su poder sobrenatural lo salvó del fuego, de los leones. Dios. Pero muchas veces queremos conquistar en nuestra carne, muchas veces queremos conquistar en nuestras y vemos que tenemos planes, pensamos que tenemos mejores cosas, no, que yo quiero cosas así y así es mejor. El ser recto, si no empiezo y si no tengo que ser recto, no lo voy a hacer nunca. Si yo le pido a Dios y le digo, esta es mi debilidad, de presencia y le digo, Señor, esto me está costando, y le lloro, no va a ser en tus fuerzas, porque Él se va a gozar y se va a deleitar y te va a levantar en medio de tu debilidad. Pero ¿qué si yo quiero hacerlo por mis fuerzas? ¿Qué si yo quiero todo hacerlo por mis fuerzas? No voy a poder. Dice que nosotros tenemos que ser la luz del mundo, pero muchas veces somos velas apagadas o velas que están puestas debajo de la mesa, que como nos da vergüenza hablar de Cristo o decir que somos cristianos, llevamos la luz de Dios en la necesidad y en la oscuridad la ponemos debajo de la mesa, y eso hace más que haya más oscuridad, porque no va a alumbrar. Yo apago la luz y pongo una vela abajo, ¿qué alumbrará? ¿El piso? La persona que trata de hacer, Dios la recompensará. Y acaso el joven que él es tratador, que ser recordador en una empresa, en eso pues, bien, porque las empresas que llevan los libros en orden,
por el conteo del SRI. Y a este joven le pedían hacer doble contabilidad y era cristiano. Yo le pregunto, ¿qué debía hacer el joven? Aceptar, todos necesitan trabajar. Porque la posición del chico le decía, bueno, yo necesito trabajar, no es mi problema, me están dando una orden, no depende de mí. Y el chico trató de hablar, diciendo que no debía hacer, que eso no se podía. Y él decía, bueno, yo ya lo hice, queden ellos. Pero este muchacho decidió y dijo, no lo voy a hacer. Y lo votaron. Pero hay gente, por tener confianza en sí mismos, y que Dios los va a ayudar y los va a respaldar, prefieren hacer la doble contabilidad, negar con sus actos a Dios, que mantenerse recto e íntegro delante de Dios. Pero si él se hubiera puesto a pensar de que el hombre iba a conseguir trabajo. Y muchas veces preferimos hacerlo a nuestra manera, a nuestras fuerzas, a nuestra manera humana, que hacerlo al modo de Dios. Porque va a costar y porque hay que pagar un precio. A veces queremos ser cómodos, a veces queremos las cosas fáciles, a veces queremos que todo esté servido. Y el ser justo no es fácil, pero tampoco es imposible. Dicen Proverbios 13:5, el justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Palabra fuerte. Cosas que antes me parecían normales, si yo vengo a Jesús, si yo conozco, ¿verdad? Ya no las toco como normales. El problema está que como hijos vemos muchas cosas como normales. El problema está que como pueblo de Dios estamos tolerando muchas cosas como normales. Y hay muchas cosas de las que hemos permitido que han estado fragmentando mi integridad, que han estado dañando mi vestidura. Lo que era antes normal en el mundo, si yo voy a la luz de la palabra y su palabra, que es lo que rige mi vida, dice que no es normal, para mí ya no es normal. Para afuera el homosexualismo, mal. Nosotros amamos a la persona, pero el pecado es pecado. ¿Y sí sabía que hay Biblia gay? Y ya hay. ¿Cómo sabe que es Biblia gay? Porque tiene que hablar de homosexuales, no habla. Como los mormones quitaron partes del libro, tiene que recordar que añade una parte de lo que está escrito que dijo. Dice que es un anatema. Nadie puede quitar ni añadir palabras a este libro. Pero aceptamos las cosas como normales. Si tenemos un compañero de trabajo y vemos que está con otra, o una compañerita de trabajo que está con otro, nosotros no pecamos, pero le celebramos la fiestita al amigo, hasta le colitamos. Es fuerte. Es fuerte. Y sabe que uno haga solamente el hecho de callar. Dice que el que pueda hacer lo bueno, la palabra de Dios, el que pueda hacer lo bueno y no lo hace. Si yo puedo hablarle a esa persona y puedo hablar a esa persona y no lo hago por temor, por vergüenza, Dios
porque estamos llamados a hacer luz en las tinieblas. Hay mucha necesidad afuera y solo Jesús es la única respuesta. 4. Puedo ver que Noé halló gracia delante de Dios. En medio de aquella generación, Noé halló gracia en Dios no solo para él, sino para toda su familia. En medio del caos, él tocó el corazón del Padre. Como padre y sacerdote supo guardar su corazón, sus principios morales, su integridad. No es fácil, pero tener que tomar una decisión y seguir y dejar de seguir al mundo es lo que tenemos que hacer. Noé tomó una decisión no solo para sí, porque cuando subió al arca no subió solo, subió con su esposa, sus hijos y sus nueras. Mire hasta dónde trascendió. Pero porque dio gracia, pero porque supo tener un corazón temeroso, porque supo ser justo y porque amaba apasionadamente a Dios. Estamos en tiempos en que es necesario marcar una diferencia. Vemos en Génesis, vamos a Génesis 6. Vemos, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. En el 13, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de gofre, harás aposento en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de su manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos en su anchura y de 30 codos su altura. El 17, y he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto ¿con quién? Contigo. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Qué hermosa pensa. Quiero que cuando el Señor venga por nosotros como pueblo, ver arriba a mis hijos, porque que yo sea cristiano no indica que ellos sean cristianos. Ellos están creciendo en un camino. Mi deber como mamá es instruirlos en el camino de Dios. Que tomen una decisión, que reciban a Cristo, pero por convicción, no porque los estoy obligando. Que puedan ser ejemplo de piedad para otros y vernos todos. Pero dice la Biblia que nos vamos a sorprender. Qué hermosa recompensa la que tuvo Noé. Que todo el esfuerzo, el empeño por la oración, el temor y la entrega que tenía Dios, tuvo su recompensa en que no solo se salvó él, sino su generación. Y nuestros actos, dice su palabra, que pueden llegar a nuestras generaciones. Mire David pecó, no recibió directamente de él, fue a través de sus hijos. Y años después, hay gente que peca y no ve las acciones, no ve las consecuencias de sus actos, pero llegará un momento que las va a recibir. Y hay gente que sigue abusando porque como no ve, sigue abusando de esa misericordia. David pecó,
al acostarse con la mujer que no era de él, y peor aún, el haber matado al esposo de esa mujer. Y la consecuencia de ese pecado fue que sus hijos, uno de sus hijos vio a su hermana y el otro venganza por dolor mató a su hermano. Su casa quedó devastada. Noé supo gracia por rectitud, por amor, por búsqueda de intimidad delante de Dios. Y nuestro deber como padres es ser ejemplo para enseñarles el camino de rectitud y enseñarles a tener y a hallar gracia delante de Dios. Ese es nuestro deber como padres, de instruir. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino, que cuando fuere viejo no se aparta de él. ¿Por qué hay jóvenes que se apartan? Porque nosotros como padres fallamos. Porque creen que la instrucción está en la iglesia, cuando la instrucción, su primera instrucción debe ser en casa, debe ser en su casa con sus padres. Y la instrucción yo la puedo ver en diferentes ámbitos. La instrucción de que no mientan, la instrucción de que sean buenos alumnos, la instrucción de que defiendan, la instrucción de enseñarse a defender por lo que son. No les damos herramientas a los hijos. Por eso cuando crecen, se pierden. Porque nunca los instruimos, nunca le dijimos, eso es pecado, eso está mal. Y muchas veces no corregimos falta porque no tenemos el valor moral para hacerlo. Y tranquilo, como es más fácil pecar y no cambiar, las consecuencias no las vamos a usar ahora, sino cuando sean grandes. La psicóloga en la escuela me decía, porque algo que me preocupó, mi hija empezó a mentir. Nosotros no mentimos en casa. Yo soy una persona que le digo la verdad así por más dura. Dice José que a veces les rompo los sueños a mi hijo. Que la otra vez preguntó a mi hija de que el ratón existía, o sea, el ratón de los dientes. Y yo le dije, pues no, mira, tu papá sacó el ratón. Entonces mi esposo se reía, ¿no? Entonces yo le digo, pero ¿qué voy a decir? Pero tú le rompes los ilusos a la niña. Entonces yo le digo, pero ¿no es verdad? Entonces, pero me preocupaba y peor aún que estaba teniendo problemas. He dado la naturaleza con la que vienen, que todos sabemos que es pecaminosa. O sea, es dado que los niños mientan. Entonces la psicóloga me decía que no me preocupe tanto que es una hermana, es cristiana, que no me preocupe, o sea, que me preocupe, pero tampoco que me despreocupe. Me decía que si yo por donde ella va a caminar y no desmayo en el camino, los frutos recogeré cuando ella sea adolescente. Me dice, no esperes ver ahorita en ella un fruto inmediato. Y a veces en nuestros hijos queremos ver algo. Y a veces me ha pasado a mí de que ya le repito una, le repito dos, le repito tres, ya me cansé. Y una vez el Señor me dijo, si tú desmayas y si tú te callas, porque para ti ya es más cómodo, porque ya se lo dijiste y ya lo tienen que saber, estás equivocada. Y me dijo a mí, instrúyela para que cuando sea grande no se aparte de mí. Entonces ahí entender por qué mi mamá para la vieja, no hagas esto, no hagas esto, pero si ya me lo dije, ya no hagas esto, y ya entendí por qué las mamás eran tan hinchiñosas con nosotros, pero no, y no es como 3000 veces lo mismo, y nosotros ya, cámbiale el disco. Pero era para que se nos quede aquí. Porque aunque repetían 3000 veces lo mismo, no se nos quedaba aquí. Pero cuando crecimos fue algo tan natural porque germinó. Si yo no instruyo a mi hijo en el temor, en la justicia, para que haya gracia en Dios, no va a germinar en su adolescencia, que es en la etapa que ellos más necesitan de Dios. No, que el chico está rebelde, no, que ni sé qué.
porque no supimos poner bases, porque nos cansamos, porque se nos fue más fácil decir, ya te lo dije, ya no te lo voy a volver a repetir. El ser padre no es fácil. Y peormente ser madre, porque uno se queda casi todas las 24 horas del día. No es fácil. Uno deja muchas cosas, pero eso es el regalo que Dios nos deja con nosotros. Si yo tengo $1 millón, ¿lo despilfarro o lo cuido? La opción es que lo Pero si yo aprendí a valorar el dinero, en la necesidad aprendí que cada centavo contaba y me llega $1 millón, le aseguro que trataré de invertirlo para que crezca. Pero si yo no aprendí a administrarlo, claro que lo voy a botar, porque para mí $1 es como nada. ¿Estamos entendiendo? Está buscando una generación en los tiempos de Noé. No nos tenemos que rendir ni cansar, sino coger fuerzas y seguir. El quinto punto es Noé era un padre de la fe. Desde el versículo 13 al 21, en Génesis 6, vemos como Dios le habla a Noé y le da las razones por las cuales raerá, como lo leímos. Le dice los motivos por el cual va a destruirla. Y que él y su familia iban a salvarse y iban a llevar 2 animales, hembra y macho, una de cada especie, no más. Le da instrucciones. En el versículo 22 dice, y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé creía en Dios. Yo le pregunto algo. ¿Habrá sido fácil? No. ¿Le habrá parecido insólito? Claro. Pero él estaba seguro que la voz que escuchaba era de su padre. Y tú estás seguro, eso va a activar tu fe. Y la fe crece en intimidad. ¿Por qué se le hizo fácil reconocer a Noé, a Dios, y no que era una emoción? Porque tenía intimidad. ¿Por qué nos confundimos en que decimos, ¿será mi emoción o será realmente Dios que me está hablando? Es porque no tengo intimidad. El Padre y el Hijo conocen la voz de cada uno. Le pregunto, ¿usted no conoce la voz de sus hijos? Yo la saco a kilómetros. Imagínese Dios. Y sus hijos conocen su voz. Claro. Cuando va entrando dice, ¡ay, viene, corre! Y salen corriendo. Y peormente se han hecho una travesura, pero corren. Noé conocía la voz de Dios. Y eso le dio certeza que quien le estaba dando las instrucciones era su padre. ¿Cómo puedes saber quién te está guiando? ¿Cómo puedes saber que si lo que estás haciendo, padre, es correcto? En tu intimidad. Y vas a saber que cuando él te esté diciendo algo, este es mi papá que me está hablando. Y la fe va a seguir creciendo porque tienes un contacto, tienes un conocimiento personal de quién es Dios en tu vida. No era como le pasaba a Job, porque después de la experiencia que tuvo Job, dijo, de oídas te había oído. Ahora mis ojos te ven. Mi relación con Dios va a crecer mi fe. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno. Mi fe a Víctor no es la fe de Alexandra. No quiere decir si es más o menos. Yo vea más o me cree inferior. No, nos ha dado una medida. Mi deber es hacerle incrementar. Pero hay gente que se conformó. Yo creo que creyó por mí y se quedó. ¿Y dónde está lo que es ir a ser discípulos? Orar enfermos, desatar, atar a los demonios. ¿Dónde está eso? Nos quedamos en un nivel y no queremos subir. ¿Dónde está para declarar? Me quedo en mi casa
sacrificios? ¿Dónde está la autoridad para yo declarar que Satanás no entra en mi hogar? Es con la fe. Es con el poder de la palabra, pero el poder de mi palabra se hace efectiva cuando yo le creo. Pero si yo no le creo, si yo no le busco, no tengo intimidad, ¿cómo voy a reclamar cuando el diablo se está metiendo en mi casa? Y está destruyendo mi generación, está destruyendo a mis hijos, o a mi esposo, o mi propio hogar. Hay gente que se paraliza cuando ve que Satanás entró. Cuando el que se debe paralizar y cuando el que debe temblar es el mismo diablo. Dice la palabra de Dios que ellos saben quiénes son hijos de Dios. Dice su palabra que los diablos creen y tiemblan. Ellos reconocen a kilómetros quién es un cristiano. Y cuando un cristiano tiene palabra, tiene fe y empieza a decretar porque tiene conocimiento de Dios y sabe que su palabra es real y verdadera y empieza a tomar esta palabra, el diablo tendrá que huir. Pero todo eso da mi intimidad con Dios. Hay cosas que como madre no he sabido cómo hacerlos y he llorado delante de Dios y digo, me siento impotente. Y cada etapa con mi hija mayor, porque es la que abre brecha, y es con la que uno aprende, con los mayores es lo que uno aprende. Con los otros como que ya es un libro ya que vas escribiendo, le borras una que otra palabra, pero ya vas sabiendo cómo se escribió. Y he llorado en cada etapa. Y le he llorado a Dios y le digo, Señor, me quiero aferrar a ti porque no quiero destruir a mi hija. Quiero que te conozca. Y a veces he sido ofensiva, a veces he sido enojona. Y he dicho palabras fuertes. Y le he llorado y le he dicho, Señor, no la quiero marcar. Ayúdame, le pido perdón al Señor y busco y le pido perdón y hablo. Y le digo que Dios quiere ver algo y oramos las dos. Y me acuerdo que una vez mi hija me había perdido un anillo de plata que me dieron en mi cumpleaños. Y yo ya la guindaba porque tenía un día conmigo, el anillo. ¿No? Mi hija estaba tan asustada que se arrodilló y eso me quebró. Y llorando le decía, Señor, que aparezca el anillo. Te pido perdón porque le desobedecí a mi mami, pero te pido que aparezca el anillo. ¿Tiene fe? Sí. Apareció al día siguiente. Pero primero casi la cuelgo, ¿no? Me di cuenta, ella lloró, las dos oramos, lloramos, la abracé muy fuerte, porque no valía el anillo lo que ella vale. Y al día siguiente apareció. Y en esa noche, así fue una clase rápida. Y Rebeca veo que es una niña que tiene mucha fe, porque hay cosas que ella pide y se le cumplen. Ella quería una fiesta de cumpleaños. Y yo si no le hago al uno, no le hago a todos. Y así ha sido este año. Pero ella, desde que inició el año, papito, dame una fiesta de cumpleaños. Papito, pídele a Dios. Nosotros todos le decimos, pídele a Dios. Ese señor que ha orado tanto, que le hicieron una fiesta sorpresa. Aquí, así bien chiquitito, unas amigas que yo tengo, que Dios puso en su corazón. Y ella era feliz. Pero usted hubiera visto cómo irradiaba. Tuvo fe. ¿Estamos entendiendo? El haber obedecido y creído a Dios le costó a Noé que el costo de las burlas de cada persona que lo veía con su familia construyendo el arca, la gente que lo menospreciaba y lo miraba con indiferencia, el premio que recibió fue que su familia fuera creciendo y subiera al arca. En Lucas 17:27 decía:
Lucas 17:27. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Cuidado nosotros como hijos, nos esté pesando lo mismo que todos en estos tiempos. Que la gente se daba en casamiento y no hacía caso, que le faltaba fe para seguir creyendo en Dios y no viene. Cristo dice que viene. Y sabe que más arriba de Lucas une el evento de Noé para hablar de la venida de Jesús. Y lo trae a colación Lucas para decir que cuidado, mengues, cuidado, te conformes, porque como ladrón vendrá. Nuestra fe debe de crecer, nuestra fe debe de incrementarse, pero porque conozco a Dios. Sexto y último punto, si ya termino. Noé era un hombre trabajador. ¿Qué era Noé? Un hombre trabajador. Era un hombre diligente y dedicado. Era consciente de sus deberes como cabeza de familia. Todos sabemos que la labor del hombre es sustentar, proveer para el hogar, para que nada falte. Y de eso no se pueden ni quejar, porque Dios así lo estipuló. Vayamos a Génesis 2:15. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto para trabajar, para que no esté vago ni ocioso y adquiera valor y responsabilidad. Desde ya el Señor le estaba poniendo lo que debía de hacer. Veamos en el 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso, ¿en dónde? ¿Qué dice? En el huerto, ¿no? ¿Para qué? Para que labrase, ¿qué más? Y guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo el árbol del huerto podrás comer, y ahí sigue todas las instrucciones que le dio. Pero la razón era porque tenía que trabajar la tierra. Entonces el hombre fue creado para eso, para trabajar, para llevar sustento a su casa. Y verdad que los hombres se sacrifican. Y muchas veces el trabajo del hombre es fuerte, pero eso tampoco desmerita el trabajo de la mujer en casa. Eso tampoco desmerita cuando la mujer trabaja y es madre. Pero la labor del hombre bíblica es que él iba a trabajar. A veces el ser cristianos nos desliga de nuestras responsabilidades como padres y decimos, no trabajo porque estoy ayunando, no trabajo porque estoy orando. Y hay cristianos que no cumplen su deber de mantener a sus hijos. Y no son proveedores, cuando la responsabilidad directa es sobre él. Debemos de recordar que el trabajo del padre garantiza el presente y el futuro de los hijos. Yo veo como mi esposo llega recansado a la casa, pero yo sé que ese esfuerzo Dios lo va a recompensar. Y hay muchos hombres y aquí llegan cansados, pero no están trabajando para sí. Ellos están trabajando para su presente y para el futuro de sus hijos y el de él. Porque, dígame, si yo les doy educación y les doy una profesión, que es la mayor herencia que nosotros le podemos dar a un hijo, porque muchos creen que dejar una herencia es dinero. No, mire, añado, el que era dueño del Pacífico,
Se murió el hijo en menos de un año y le destruyó todo lo que era el banco. Y le dejó un imperio. Pero el hijo, como estaba metido en cosas medias raras, le botó casi toda la fortuna, por eso es que quebró. Ahora ese banco no le pertenece a la familia Añado. Noboa hizo un imperio, pero la única que sabe utilizar el dinero es Isabel Noboa, porque el otro... Y hay gente, la gente rica cría hijos y les dice que les va a dar todo, no los educa, no les enseña para poder cuidar esa herencia. Hay gente que ha venido de abajo y ha crecido y dice, no, yo le voy a dar todo lo que no tuve. Y eso es un concepto erróneo, porque yo le hago la pregunta. Cuando yo era niña, ¿existía la computadora? El iPod, el MP3, el Nintendo. Cuando era niña estoy diciendo. Cuando era adolescente vino todo eso, no, mejor dicho joven creo. Y venía a decir, le quiero dar todo lo que yo no tuve. Es erróneo, porque hay cosas que están ahora que yo no las tuve. Y el decir eso es equivocado. El hombre enseña a trabajar al hijo. ¿Cómo se trabaja? Lo que se hace. Pero no solo porque le dice, anda, trabaja, sino porque desde muy chiquito se preocupó de que trabajara con él. Porque se preocupó como hiciera. Yo me da gusto ver a mi esposo porque mi suegro le ha enseñado muchas cosas. Él se ve, mi papá lo hacía así. Me da gusto ver cómo él dice, mi papá me enseñó esto, mi papá me enseñó lo de acá. Y él hace, porque dice que el papá lo llevaba a trabajar a veces. Y ese es el deber del hombre. Pero muchas veces a nuestros hijos no les enseñamos a trabajar. Si usted le enseña a su hijo a trabajar, le da un futuro y usted trabaja para su futuro, dígame, si su hijo es un gerente de empresa, ¿velará por usted? Sí. Claro que sí. Pero sabe, muchas veces nosotros no tomamos en cuenta eso. Y hay personas que piensan que el estudiar es perder el tiempo. Y no es así. Muchas veces nosotros luchamos con la mentalidad de algunos chicos para moverlos del estatus en que se encuentran, porque piensan que el estudiar no vale nada. La otra vez tuve la conversación con un joven y él no tenía metas en la vida. No sabía qué hacer. ¿Y sabe qué? Porque su papá le faltó. Noé le estaba enseñando a sus hijos. Vemos cómo Noé, cuando Dios le da un anuncio, él no se queda paralizado. Yo no veo a Noé decir, ¿querés que yo te haga un arca? Ok, venga a mí madera, venga a mí martillo, venga a mí clavo. No, venga a mí brea, venga brea, venga brea. No. Tenía que haberse movido. Y tenemos que tener en cuenta que para Noé fue difícil, porque ahora hay maquinarias en las cuales pueden traer uno de esos árboles grandotes, los cortan, los ponen bonitos. ¿Sabes lo que le costó a Noé hacer un arca? Y de las dimensiones que le pedía, porque tenían que entrar todos los animales, o sea que esa era una cosa inmensa. Él se movió a trabajar. Empieza a buscar los materiales, a formar el arca, que no debe haber sido fácil. Noé no contaba, como les dije, con maquinarias. Noé les estaba enseñando, porque lo armó con su familia, a trabajar, a ser diligentes. Pero Noé no solamente los estaba enseñando a trabajar en la parte material, sino que les estaba enseñando a trabajar porque él les estaba enseñando espiritualmente, porque lo que se venía era muerte.
y les estaba enseñando a creer y depender de Dios. Porque ¿a quién le había dado la orden? Dios, a Noé. Y él se las traspasó a sus hijos, y sus hijos creían que Dios hablaba a través de su padre. Les enseñó a moverse espiritualmente y a trabajar, porque se salvaron de la muerte. Se movieron por fe, pero esa fe que movió a toda esa familia los salvó. Nosotros no solamente debemos de trabajar y enseñarles a trabajar en lo material, sino también enseñarles lo espiritual. Y que ser espiritual y ser perfecto, ser justo, ser temeroso de Dios, se paga un precio. No es fácil. Así como el trabajo de usted día a día le cuesta, cansancio, levantarse muy temprano en la mañana, irse con sueño a trabajar, a veces ni comer. Es un precio que usted paga para llevar pan a su mesa. Con ese mismo esmero, con ese mismo ímpetu, usted tiene que enseñar a sus hijos la vida espiritual. No es fácil, no es fácil ser diferente. ¿Usted cree que esos jóvenes podían trabajar con la burla de los demás? Pero ya su papá los había formado y tenía hijos que lo seguían. Tenía hijos que creían. Y toda una familia formó el arca. Pero porque hubo un padre que le supo enseñar. Nadie le va a enseñar lo que solo usted le puede enseñar. Lo que solo yo le puedo enseñar a mis hijos. Nadie. El mejor ejemplo somos nosotros. Noé no solo procuró ser diligente en proveer a su familia sus necesidades, sino también lo espiritual, lo que trasciende la salvación de él y su familia. Noé fue desinteresado, no puso sus deseos personales, profesionales, sus proyectos ni sus metas por encima del bienestar de su familia, ya que su vida dependía de él. ¿Cuántos de nosotros hemos abandonado metas? Sueños. Por amor de herencia de Jehová son los hijos. Ellos no pidieron venir al mundo. Por lo tanto, no son los culpables de lo que nosotros dejamos de hacer. Más bien somos responsables de sus vidas. Tenemos que trabajar para cuidar la herencia que Dios nos ha dado. En esos tiempos difíciles, Noé supo guiar a su familia. Noé supo poner fundamentos firmes en sus hijos, para que cuando viniera la tempestad se mantuvieran firmes, no cedieran sus convicciones, y su fe estaría enfocada en que Dios los iba a respaldar. No importa si el mundo no cree que Cristo viene. Lo importante es que usted y su casa lo crean y preparen la venida del Señor. Que cuando Él venga nos encuentre a nosotros, si estamos en casa, velando con nuestros hijos, porque como cabezas que son los varones, procuraron diligentemente no solamente ser proveedores, sino también diligentemente proveyeron seguridad, confianza y afianzaron los cimientos en Cristo para que sus hijos se mantuvieran velando. Y eso demandará muchas veces que yo quiera hacer algo, pero hoy día hay devocional. Tocará muchas veces el decir, me quiero ir de paseo, no vamos a la iglesia. Porque está instruyendo al niño en su camino. Con esto no estoy diciendo que no salgan de viaje. Pero usted tiene que evaluar. De todo el año, ¿cuánto porcentaje usted vino a la iglesia? Solo usted lo sabe.
de cuánto usted busca a Dios en su casa, de cuán diligentemente usted procuró ser altar familiar. El pastor nos da los boletines y ahí hay enseñanzas. No se conforme con lo que parece ser que no va a ser, porque las puertas de Jesús, o sea, la puerta de su venida, de su segunda venida, está cerca. Cuidado, estamos como padres, como cabezas que están aquí conformados. Yo creo que lo más triste es que cuando Jesucristo venga y estemos arriba, no nos veamos. ¿Se imaginan lo que va a hacer? Ver, ¿y dónde está Pepito? Pero si yo lo vi en la iglesia, ¿dónde está Pepito? Porque la iglesia no me da la salvación. Y eso lo sabía Noé. Pónganse en pie. Dos preguntas le quiero hacer. ¿Qué clase de padres el mundo está creando? ¿Qué clase de padres el mundo está creando? Padres y madres irresponsables, egoístas, amadores de sí mismos, sin amor, egocéntricos, violentos, asesinos. Porque hay padres que matan a sus hijos. No solamente físicamente, sino espiritualmente. Padres que matan con sus acciones. Padres violadores. Y la otra pregunta es, ¿qué clase de padre quiero ser yo? ¿Un padre como Noé? El padre que está consciente sabe lo que dice el Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. El estar consciente de esta verdad nos hará valorar el privilegio que Dios nos ha dado en concebir, en ser padres. Cierra tus ojos. Solo cada uno de nosotros sabemos qué tan ejemplo hemos sido con nuestros hijos. Yo creo que donde están, medites y digas qué clase de padre soy y qué clase de padre quiero ser. No me mire a mí y dígale al Señor si usted le ha fallado en algunas áreas. Como padre, pídale perdón. Dios sabe las cosas que nos cuestan. Dios sabe las cosas que aún nos faltan y los errores que nosotros cometemos. Pero Dios hoy te está llamando a ser una generación diferente. Dios hoy te está llamando y nos está llamando a ser padres diferentes, a ser padres ejemplares. Dios está buscando una generación diferente. Yo quiero que abras tu boca y le digas, Señor, perdóname, porque he sido negligente. Y hables lo que tú sabes en las áreas que tú sabes que no estás correcto. Y le hables a Dios. Le hables, abre tu boca. Abre tu boca. Nosotros necesitamos confesar con nuestra boca. Abre tu boca y pídele perdón a Dios. Porque esos ojitos que tienes en casa, ya sean que sean jóvenes, que sean adolescentes o sean niños, esos ojitos esperan mucho de nosotros.
esos ojitos esperan ver algo en nosotros. Y esos ojitos también han llorado por cosas que nosotros les hicimos. Abre tu boca como hombre, como mujer, y dile: Señor, ayúdame. Porque si bien es cierto, yo no tuve un ejemplo de padres, no tuve un hogar ejemplar, no sé cómo hacerlo. Pero te pido del muy fondo de mi corazón, quiero ser ejemplar. Quiero ser como Noé, que en épocas donde la maldad de los hombres había crecido, estar íntegro, enseñarles a mis hijos a ser íntegros, pero con mi ejemplo. Dile a Dios: hay una necesidad. Yo quiero que los cabezas de familia pasen acá adelante. Vengan los varones, los sacerdotes de casa. No me miren a mí, yo quiero que ustedes, acá donde ustedes están, tienen una responsabilidad. Pero tampoco es fácil ser cabeza de hogar. Da miedo, hay temor, y el hombre tiene que a veces ser fuerte. Pero aquí donde está, yo pido que las mujeres se pongan atrás de cada esposo. Y usted cierre sus ojos. Yo quiero que se ponga atrás. Y cada mujer va a interceder, porque para ellos no es fácil ser cabeza de hogar. Los vemos rudos, los vemos fuertes, que a veces parece decir que todo lo pueden, pero no. A veces tienen miedo y no lo dicen. Yo quiero que levantes tu voz, mujer, y empieces a orar por tu esposo. Los dos son una sola carne, son uno solo. Intercede por tu esposo. Dile al Señor que le dé sabiduría, pero abre tu boca. Dale sabiduría, Señor. Dale sabiduría para crecer. Dale sabiduría para guiarnos. Padre, que cuando Él se sienta perdido, Él recurra a ti. Padre Celestial, ayúdalo. Levántalo. Sosténlo. Que Él pueda mantenerse firme. Que Él pueda ser ejemplo para nosotros. Ayúdame a respetarlo. Ayúdame a honrarlo. Padre Celestial, ayúdanos como esposa a dar palabras de sabiduría, a ser esa mujer sabia que edifica la casa, esa mujer que con palabras de sabiduría puede levantarlo, esa mujer que con palabras sabias puede darle un consejo. Señor, queremos ser amigas de ellos. Ayuda, Señor. Ayuda a cada cabeza de hogar. Padre Celestial, hay muchos hombres que han dejado su rol y no se han dado cuenta de la importancia que tienen en la vida de sus hijos. Padre, que cada uno de estos varones sea un ejemplo de rectitud, un ejemplo de justicia, un ejemplo de constancia, de persistencia en tu caminar, Señor. Que ellos, Señor, puedan llegar a tener gracia delante de tus ojos. Muéstrate como te le mostraste a Noé. Muéstrate como te le mostraste a Job. Muéstrate como te le mostraste a Daniel. Que en medio de las dificultades, cuando tomaron la decisión de no apartarse, de agradar, tú estabas con ellos. Tú los defendiste, Señor. Dales la decisión y la convicción, Señor, de que se van a mantener firmes, pero por amor a ti. Ayúdalos, ayúdalos, Señor. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos, Señor. Vamos a cantar una canción.
Señor, yo quiero ser como tú, Oh, sí, Señor. porque Él quiere ser como yo. Ayúdanos, Señor. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Oh, sí, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser ejemplo en verdad, en rectitud, no solo en la teoría, sino en la práctica. Hoy hacemos un compromiso. Abre tu boca y digo, yo hoy hago un compromiso de guardar tu temor, de ser justo, de amarte con mis fuerzas. Señor, hoy hago un pacto contigo. Ayúdame a cumplirlo. Ayúdame a cumplir ese pacto contigo. Denle un abrazo a sus esposos. Denle un abrazo, un buen abrazo. Dígale cuánto lo ama. Vírese, dígale lo importante que es para usted. Dígase lo importante que es todo lo que Él hace por la familia. Dígale. Dígale. Dejó